Bueno, mis amados hermanos, presten atención porque ahora viene la parte más importante de esta reunión y es la palabra de nuestro Dios. Es la palabra que está preparada para nuestra vida, la palabra que Dios envía para que nosotros podamos realmente estar llenos de su presencia y llenos de su Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, vamos a recibir a la pastora que hoy trae el mensaje para nuestra vida. Gloria a Dios. Son todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Amén. Dígale al que está a su lado, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Bueno, y en esta mañana el mensaje se titula La transformación a una vida íntegra. Amén. La transformación a una vida íntegra. Y vamos a hablar de un personaje de la Biblia llamado Jacob. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, a partir del versículo 1. Te bendecimos, Señor. Jacob es uno de los hombres más impactantes de la Biblia, porque a través de él vemos cómo Dios puede cambiar la vida de un hombre. Sí, Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego, y un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo, aquí estoy, le contestó Esaú. ¿Cómo no te darás cuenta? Ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún animal. Estoy en el 6. Prepárame luego un buen guiso como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que cace un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. Y también le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí todos los mejores cabritos para que yo prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma, y así él te dará la bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre: hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo, y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos y se los llevó a su madre. Y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Y Jacob se presentó ante su padre y le dijo: padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac.
Soy Esaú tu primogénito, le contestó Jacob. Yo hice todo lo que me pediste. Ven por favor, siéntate a comer de lo que he cazado y así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres tú o no, mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo le dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres tú, hijo Esaú? Claro que sí, le respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió, y también le llevó vino y su padre lo bebió, y luego le dijo su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó, y cuando Isaac olió a su ropa, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé el trigo y el vino en abundancia, que te sirvan los pueblos y que ante ti se inclinen las naciones, que sea el Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre, y maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Amén. Isaac estaba viejo, estaba ciego, pero Isaac dijo, aquí como que hay algo raro. ¿Cuántas veces, verdad, los hijos vienen a nosotros a decirnos algo y usted siente que hay algo que no está bien, que le están mintiendo? ¿Pasa o no pasa? Amén. Este hombre llamado Isaac tenía esos dos hijos que eran mellizos. En un solo parto nacieron ellos dos. Uno llamado, ¿cuál es el nombre del uno? Esaú. ¿Y el otro? Jacob. El mayor era Esaú, porque fue el que salió primero. Pero fíjense, hay gente tremenda desde el nacimiento. Porque Jacob, cuando iba a nacer, él salió agarrándole la piernita al hermanito. Como quien dice, déjame salir a mí primero. Pero Dios había dispuesto que el primero era Esaú. Y aquí observamos, hermanos, cómo su mamá influye para mal. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque prácticamente lo disfrazó como si fuese el hermano. Porque lo disfrazó como si fuera el hermano para que recibiera la bendición. Que no le corresponde. Exactamente. Lo indujo al engaño. Ahí dice el niño que llora y la mamá que lo pellizca. ¿Ah? Este que no se quedaba atrás y la mamá que le roba la bendición a su hijo. Entonces también observamos aquí un favoritismo de esa mamá. Y el favoritismo es malo, hace muchísimo daño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que amar a nuestros hijos por igual. Es cierto que nuestros hijos, a pesar de que se críen con el mismo papá y la misma mamá, tienen caracteres diferentes. Porque Dios nos forma de esa manera. El carácter viene contigo, el temperamento se forma de acuerdo, ¿verdad?, al entorno en que nosotros estemos. Entonces, esta mamá influyó negativamente sobre ese hijo para recibir algo bueno, porque la bendición del padre era buenísima. Cosas que ya se han perdido. Miren la otra importancia que yo puedo observar aquí. La palabra de un padre para sus hijos tiene poder. Amén. Amén. Por eso es importante, hermano, que tú aprendas a hablar bien a tus hijos. Así tú lo veas en el peor de los problemas.
Así tú no lo veas como lo que tú lo quieres ver. Así esté haciendo lo que no debe. Usted debe bendecirlo con su boca. Amén. Y declarar lo que usted quiere ver en ellos. Porque eso lo llevará a ellos a caminar en la bendición que tú le das. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces, no, pero es que deja aquello. No. Porque entre más tú le digas, más lo atas con los dichos de tu boca. Y usted está para desatar bendición en ellos. Amén. Amén. Entonces, el mal ejemplo de la mamá, mire todas las consecuencias que trajo. Porque ella jamás debió inducirlo a que engañara a su padre. Esto es súper delicado. Pero hoy vamos a ver la transformación a una vida íntegra. Diga conmigo, transformación a una vida íntegra. Y les decía que Jacob es uno de los hombres más impactantes de la Biblia, porque a través de él podemos ver cómo Dios cambia a un hombre cuando ese hombre se dispone. Diga conmigo, de un hombre tramposo y engañador a un hombre honesto. Amén. ¿Pero por qué? Porque después que él se vio acusado por todo lo que vivió, entendió que estaba equivocado. Amén. Jacob conocía la importancia de la bendición paterna y eso era bueno, pero la forma como la quiso fue la incorrecta. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermano. Hay cosas buenas que tú puedes querer tenerlas, pero no es la forma. ¿Aló? Amén. Entonces, querer la bendición es algo bueno, pero la manera no fue la correcta porque le trajo consecuencias y lo peor fue que fue ayudado por su propia madre. Las madres estamos ¿para qué? Para ayudar, para dar buen ejemplo. ¿Qué más? Para guiar. Para guiar. ¿Para qué más? A ver, las mamás. Para corregir. No. Para corregir. Para proteger. Para instruir. Para instruir. Para guiar. Y para atravesarnos en el camino cuando sea necesario. No, Señor. Sí, el jueves en la escuela de liderazgo le decía a los hermanos, ¿sabes qué? Amar a alguien es corregir, porque la Biblia lo dice, pero amar a alguien, el amor muchas veces tiene que ser también firme, no puede ser blandito, porque hay momentos en que tú, con ese amor de mamá, tienes que hablarle fuerte a tu hijo, porque es lo único que te va a escuchar en ese momento para evitarle algo peor. Amén. Entonces, el nombre de Jacob significa engañador. ¿Qué significa el nombre de Jacob? Engañador. Engañador. Entonces, imagínense cada vez que le decían, Jacob, Jacob, ven acá, Jacob, ¿qué le estaban diciendo? Engañador, engañador. Mira, pues. Engañador. El camino del engaño y la mentira puede ser más corto, como un atajo. A veces uno dice, no, vamos a meternos por aquí, que por aquí salimos más rapidito. Hermanos, hay caminos, esos atajos que se convierten en un problema más adelante. No siempre el atajo es lo mejor. Es mejor caminar un poquito más, pero que vayas seguro. Que vayas sabiendo que vas bajo la dirección de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que las consecuencias terminaron haciendo el camino de Jacob más largo. Y mire las consecuencias. Jacob tuvo que huir de casa. Perdió años lejos de su familia. Vivió miedo y rechazo. Fue engañado por su suegro. Experimentó dolor en su hogar y conflictos familiares. ¿Será que valió la pena entonces? Tuvo que huir de su casa porque cuando su hermano llega con
la casa que había adquirido para cocinarle a su papá, después que su papá le dio la bendición. Y el papá dice, ¿qué pasó aquí? Si ya yo bendije a Esaú, porque él había perdido la vista. Y cuando él se da cuenta que lo han engañado. ¿Y cómo creen ustedes que se puso Esaú? Furioso. Furioso. Y se armó Troya en la casa. Y la mamá le dijo, te tienes que ir porque tu hermano está tan molesto que te puede matar. Y de hecho, si usted estudia los capítulos en Génesis, dice que Esaú dijo, no voy a matarlo ahora para no darle la tristeza a mi padre, pero una vez mi padre cierre los ojos, el que se muere se muere. O sea, lo había sentenciado a causa de lo que le había robado. Levanta tu mano derecha y di conmigo, tú y yo podemos ser transformados por el poder de Dios. Amén. No importa cuán equivocados estemos, hermanos, cuán equivocadas hayan sido las acciones y decisiones del pasado, pero Dios ve un potencial donde otros solo ven fracaso. Amén. Entonces las consecuencias son parte del proceso. Digo conmigo, consecuencia parte del proceso. Y en el proceso aprendes. Si nos arrepentimos, Él nos perdona. Amén. ¿Y qué va a hacer? Va a usar las consecuencias para moldear nuestro carácter. Porque allí es donde el Señor necesita trabajar en tu carácter. La transformación verdadera ocurre cuando dejamos de manipular y comenzamos a depender de Dios. Porque la mamá de Jacob y Jacob manipularon a su padre para que tuvieran una bendición robada. Entonces Jacob, en medio de ese proceso, dejó de confiar en el disfraz y de estrategias humanas para aferrarse a hacer la voluntad de Dios. Pero le tocó pagar un precio. ¿Por qué? Porque Jacob huyó con la bendición, pero también se llevó el miedo y se llevó la soledad y se llevó engaño de otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que lo que tú siembras, Amén. yo todavía no he visto el primero que siembra yuca y recoge maíz. No sabe. ¿Sí o no? Entonces, el engaño puede abrirte rápido una puerta. Sí, Señor, eso es verdad. Pero también puede destruir hogares. Amén. Sí, Señor. Si tú vives en tu hogar engañando a tu familia, eso está en peligro, hermanos. Hay que caminar con integridad. Porque la Biblia dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Sí, Señor. Amén. Diga que está a su lado, todo se sabe. Todo se sabe. Todo se sabe. Entonces, el dolor que Jacob vivió después del engaño fue la escuela donde Dios formó su carácter. Vámonos a Génesis 29. Bueno, Jacob huye. Y su mamá le dijo, vete para donde mi hermano Labán. Él tenía un tío llamado Labán. Y allí llega este hombre. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién quiere leer? Desde el 1. El 14. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario?
Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Sí? ¿Sí? Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y le dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Siguió? La que ya está ahí. ¿Qué pasó? El engañador termina engañado. El engañador terminó engañado. Por 14 años. Lo pusieron a trabajar 7 años 7 y 7, 14 años. por la esposa que quería, ¿verdad? Pero el día de la boda le metieron el paquete de 7 años más. le entregaron la que no era. La beca. Diga conmigo, el que engaña, recibe engaño. El que engaña, recibe. El dolor que él le había proporcionado a su hermano, después se lo proporcionaron a él. Y a su padre también, porque le dio. Y a su papá, claro. Así es. Entonces, ¿qué le dice él? Oye, pero ¿por qué me has hecho eso? Y se le olvidó lo que él le había hecho al hermano, porque es que el que hace la maldad se lo olvida, hermano. El que nega se lo olvida. Ajá. Pero a Dios no se le olvida. Dios está notando. Y dice, yo lo espero en la bajadita. Así es. Porque el propósito de Dios es enseñarnos. Dígale que está a su lado. El propósito de Dios es enseñarnos. Entonces usted y yo tenemos 2 maneras de aprender a vivir bien, hermano. O por las buenas o por las malas. Así es, Señor. Pero somos nosotros los que decidimos. Dios siempre va a querer que lo hagamos por la buena. Pero si no lo hacemos por la buena, Él le va a enseñar por las malas. Sí, Señor. Pero de que tenemos que aprender, tenemos que aprender. Amén. Amén. Entonces Dios puede perdonar nuestro pecado al arrepentirnos, pero las consecuencias pueden demorar y tardar años para enseñarnos. Sí, Señor. Y nosotros todo lo queremos ya. ¿Aló? Usted se convierte hoy y ya mañana quiere que Dios lo bendiga, que Dios le dé carro, que Dios le dé casa, que Dios le dé esposo, que Dios le dé el trabajo, que le dé... Y que me siga dando. Dígale que está a su lado, así no es. Así no es. Si hay consecuencias, toca pagar. Amén. Amén. Entonces el dolor que Jacob vivió después del engaño fue la escuela donde Dios formó su carácter. Porque allí él empezó a vivir en carne propia lo que le había hecho a su padre y a su hermano. Amén. Señor. Es decir, por eso es que por ahí dice, nadie se va. Así es. ¿Por qué? Porque todas, hermanos, tenemos que hacerlo de esa manera. Dios no desecha al que falla. Él espera que se arrepienta.
Él no te va a rechazar porque tú le hayas fallado, pero sí está esperando que tú puedas decirle, que yo pueda decirle, Señor, me arrepiento de esto. Amén. ¿Por qué? Porque entonces Él quiere procesarnos y transformarnos después de arrepentirnos. Nadie que no se arrepienta va a haber transformación de parte de Dios. Nadie, hermano, nadie. El primer paso es eso, arrepentirnos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente, hermano, que ama más al pecado que a Dios. Y no cambia porque llevan el pecado abrazado por todos lados. Y lo arrullan. ¡Ay, tan lindo! ¿Sí? Y no se arrepienten. Entonces no ven los cambios. Porque nadie puede cambiar si no, de qué se va a arrepentir si cree que todo le está haciendo bien. Y arrepentirse de corazón. Y tiene que ser de corazón. Vámonos a Génesis capítulo 28. El verso 10 al 20. ¿Alguien que lo quiera leer? Al 20. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar. Se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Amén. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: Qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjense que habiendo terminado Jacob de hacer algo indebido, Dios en su misericordia, a través de un sueño, le muestra lo bueno que iba a pasar en su vida. Pero eso no impidió que él viviera las consecuencias. Amén. Porque las consecuencias no vinieron por el Señor venía la bendición, las consecuencias venían por los hechos que él había, por él mismo, así es. Señor. Entonces, allí en ese lugar, que él tiene ese sueño, tiene ese primer encuentro con Dios, y él dice: wow, ¿dónde estoy? O sea, él no supo diferenciar el momento al principio donde estaba. Y dice: yo no me había dado cuenta que yo estaba en un lugar santo.
y lo llamó Betel, que significa casa de Dios, puerta del cielo. Allí tuvo él ese primer encuentro y fue impactado por la presencia de Dios. Y es cuando hace el voto. Yo quisiera que volviéramos a leer esos votos que él hizo. El verso 20 al 22. ¿Quién lo vuelve a leer, por favor? E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Wow. El hombre que había nacido engañador, a través de la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios, hermano, la que va a transformar tu manera de pensar. Es la que va a cambiar tu manera de ser. En la presencia de Dios somos transformados. Amén. 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 Y este hombre que se había robado una bendición, está diciendo definitivamente: Señor, las cosas no deben ser así. Yo voy a hacer una promesa. Y si tú me das el pan y si me das mi trabajo, yo estaré contigo. Y luego termina diciéndole: y de todo lo que tú me des, el 10% apartaré para ti. Dios no le estaba exigiendo nada a Jacob. Jacob le hizo una promesa. Amén. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros de verdad tenemos un encuentro con Dios, nuestra manera de pensar cambia. Sí, Señor. Amén. Entonces, por eso Él termina con su corazón transformado. Si tú deseas hacer lo mejor para Dios, ofrendar para Él, nada te obliga. Eso sale de tu corazón. Amén. Amén. Entonces, las consecuencias de Jacob, diga conmigo: engañado por su suegro, perseguido por su suegro, tiene que huir. Después que el suegro le engaña, que trabaja a los 14 años, él dice: bueno, pero ya yo como que tengo mucho tiempo aquí, ya tengo mis hijos, pero al fin y al cabo esto es de mi suegro, yo lo mejor que puedo hacer es agarrar a mi mujer y mis hijos y irme. Pero resulta que el suegro se le opone, porque el suegro no quería ni que sus hijas ni sus nietos se le fueran lejos. Y dijo: ¿y para dónde se los va a llevar si él tiene ovejas? Porque ellos terminan haciendo un acuerdo, ¿ya? Y Jacob tiene sus propias ovejas, además de las ovejas que le cuidaba el suegro. Pero él decía: pero Jacob no tiene tierras. Dice: ¿para dónde se va a llevar mis hijas a pasar trabajo? Y se le opone y empieza a perseguirlo hacia donde él iba y se le atraviesa en el camino. Pero luego, pues, el amor y la misericordia, cuando él le habla y le dice: pero ya, ¿qué más me vas a tener? Me vas a seguir teniendo esclavo en tu tierra, déjame ir, déjame hacer lo mío con mi gente. Y él termina accediendo y termina dejándolo ir. Entonces, la transformación, hermanos, trae bendición. Amén. Amén. Cuando tú decides dejarte transformar por el poder de Dios, es que tú vas a empezar a ver la bendición. Amén. Amén. Génesis capítulo 31, versos 25 en adelante. ¿Quién me ayuda? Amén. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Porque te escondiste para huir y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas,
ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis tiendas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Amén. Gloria al Señor. Mire que Jacob tenía claro que en medio de su equivocación, por haberse arrepentido allá en Betel, el Señor estaba con él. Amén. Amén. Que le tenía que tocar vivir las consecuencias, sí, pero el Señor estaba con él. Entonces fueron 14 años que trabajó por las hijas, 6 por las ovejas. Se fueron a 20 años. Y le cambiaba el salario, que hoy te pago esto, que mañana te pago aquello. Así lo tuvo por 20 años. Pero gloria al Señor que lo defendió el Señor. Porque aunque tú te hayas equivocado, mi hermano, si tú reconoces delante de Dios y te arrepientes, el Señor te va a defender. Amén. Amén. Porque cuando Jacob dejó de manipular, comenzó a experimentar el poder de Dios y vio la defensa del Señor en su vida. Amén. Y luego termina Labán entendiendo que lo mejor era bendecirlos y dejarlos ir. Amén. Amén. Entonces, el problema es que después de eso le quedaba una tarea, y era buscar a su hermano Esaú. Si cuando estamos chiquitos y estamos en la casa y tú le haces una maldad a tu hermano, ¿qué está esperando tu hermano? Venganza.
que tú te descuides, ¿verdad? Para vengarse. Estos hombres ya eran adultos. La bendición de Dios estaba con ellos. Por el linaje que traían, los dos habían sido bendecidos. Uno con dolor y el otro con tristeza, porque sabía que había perdido la bendición del papá, de la primogenitura. Pero como yo siempre he dicho, todo malo es miedoso y cobarde. Todo malo es cobarde. Diga que está a su lado, todo malo es cobarde. Génesis 32. Vamos a leer del verso 22. Y este es el segundo encuentro que Jacob tiene con Dios. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén, gloria al Señor. Fíjense que llega a ese lugar a pelear su bendición. Tiene un encuentro con un ángel del Señor. Amén. Le tocó pelear su bendición. Hermano, tú tienes que pelear tu bendición. Amén, aleluya. Porque hay raíces generacionales que te impiden que tú tengas la verdadera bendición del Señor. Amén, amén. Entonces tú tienes que pelearlas, tú tienes que arrancar esas raíces, ¿verdad? Y hasta que el Señor no te bendiga, no suelte tu batalla. Amén, aleluya. Amén. No te puedes dar por vencido en tu Peniel, porque Peniel es el lugar de transformación. Amén. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a dejarnos transformar por el poder de Dios? Si el ángel se la hubiese puesto fácil, quizás Jacob no hubiese valorado la bendición del Señor. La tuvo difícil, pero fue valiente porque luchó hasta el final. Amén. Y fue tan grande lo que ocurrió ese día en el corazón de ese hombre, que dice la palabra que le dijo: ¿cómo te llamas? Le dice el ángel. Y le dijo: Jacob. Digo, bueno, a partir de hoy ya no te llamarás más así. Entonces le puso por nombre Israel. Amén. ¿Por qué? Porque dejó de ser un engañador para pasar a ser un hijo de Dios bendecido. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay que hacer lo que hizo Jacob: reconocer al Señor, reconocer su poder. Amén. Fíjense que lo que Jacob hizo, que fue una vigilia de toda la noche. Dice que ya estaba amaneciendo. Y nosotros, ¿cuántas veces nos invitan a una vigilia y a las 2 horas queremos salir corriendo? ¿Aló? Pero cuando usted amanecía parrandeando, ahí sí me lo he dicho. El que se duerma no lo tiramos, decía. O le quitaban una ceja. Ajá. ¿Sí? Ahí sí no importaba, no había sueño, no había nada. Por eso, hermano, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio por nuestra familia, hay que pagar el precio por la bendición. Hay que buscar el rostro de Jehová. Amén. Amén. Jacob por eso le decía: si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Pase lo que pase, no te dejaré.
llevó a tal punto donde le quería desarrollar en él ese anhelo por la presencia de Dios. Amén. Diga conmigo, yo quiero pelear por mi bendición. Yo quiero pelear por mi bendición. Cuando tu vida cambia, Dios te da un nombre nuevo. Amén. Eso se va a notar en tu manera de hablar, de comportarte con los demás. Cuando tu vida cambia, eso se nota. Amén. Se va la mentira de tu vida y comienzas a vivir una vida íntegra delante de Dios y de los hombres. Amén. Jacob ahora estaba listo para encontrarse con su hermano Esaú, y Esaú lo recibió con amor. Jacob tenía miedo, porque sabía que Esaú era hombre de guerra, hombre valiente. Él no sabía cómo lo iban a enfrentar, pero había una pelea entre hermanos. Y déjame decirte, en muchas familias hay peleas entre hermanos, porque el enemigo siempre va a querer separar la familia. Pero nosotros tenemos que procurar la paz. Nosotros tenemos que procurar la bendición. Y sobre todas las cosas, dice la palabra, el amor. ¿Por qué? Porque muchas veces señalamos el error de nuestro hermano. Pero ¿y los tuyos? ¿Aló? ¿Y hasta cuándo se los vamos a señalar? Es necesario que aprendamos a perdonar. Es necesario que aprendamos a estar en armonía con nuestra familia, ¿verdad? Porque muchas bendiciones están retenidas a causa de las contiendas entre la misma familia. Jacob ahora era Israel y estaba listo para pasar a un nuevo nivel. Sin embargo, cuando él, a causa de lo que había hecho, dice, yo mejor voy a separarnos aquí por grupo. Y separó los hijos, las mujeres, y fue mandando regalos adelante con los siervos para que le llevaran a Esaú. Tremendo eso, ¿verdad? Él pensó que eso que él le estaba dando a su hermano es como el contentillo, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero alguien que se ha portado mal de repente se presenta con un chocolatito. Pero es para suavizarte. Eso hizo Jacob. Digo, por si acaso. Por si acaso han pasado 20 años y no se le ha olvidado que yo se la hice un día. Pero el Señor quiere, hermanos, librarnos de todo eso. Amén. El Señor quiere que en medio de ese proceso que tú aprendes, ya no es por manipulación ni por lo que tú regales ni lo que tú hagas por él hacer. No. Es porque tu obediencia moverá la mano de Dios a tu favor. Amén. Entonces, no fueron los regalos de Jacob los que movió a Esaú. Si Esaú tenía más plata que Jacob. No fue eso, fue el amor de Dios que lo llevó a abrazarlo y a besarlo y a encontrarse con él en el camino. Y le digo, ¿y qué? Todo eso es lo que tú me estás mandando. Te volviste loco, yo no necesito nada de eso. Diga conmigo, de las luchas y las batallas saldrá mi carácter, y de mis lágrimas saldrá mi madurez. No sé cuántas veces tendrás que llorar en la presencia del Señor, pero eso te llevará, hermanos, a una vida madura en Cristo. Dios está rompiendo ciclos de engaños, de temores y manipulación sobre familias hoy. Amén. Porque el Señor dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y estas son verdades de Dios, hermanos. Y en el proceso, entonces tú descubrirás tu propósito en Cristo. Amén.
Tu bendición verdadera no será por tu astucia, ni por tus engaños, sino por la obediencia a Dios. Sí, Señor. Allí vendrá tu bendición. Levanta tu mano derecha y di conmigo: quiero caminar en obediencia al Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque tu historia no termina en Génesis 27. Dios todavía está escribiendo tu venida. Amén, Aleluya. Tu encuentro personal con Él te llevará a tu transformación. Y el Peniel de Jacob rompió su orgullo para revelar su propósito. Así lo hará contigo. Amén. Porque a Dios no está interesado en que tú sigas viviendo en orgullo. Él quiere que tú camines en obediencia. Amén. ¿Por qué? Porque Él está interesado en que tú conozcas lo que es vivir en bendición. Amén. ¿Y qué es vivir en bendición? Es vivir en paz. Es tener tranquilidad. Es que tú pongas la cabeza sobre la almohada y no estés angustiado. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Entonces es importante que tú aprendas a decirle: Señor, haz lo que tengas que hacer con mi vida. Amén. Haz lo que tengas que hacer con mi vida. Valiente, sí, hay que ser valiente para poderle decir: Señor, haz lo que quieras y tengas que hacer con mi vida. Porque es ponerse a disposición de Él. Amén. Ahorita cantábamos: a tus pies, Señor. Allí es el lugar más alto que tú puedes ir. Porque entre más tú te humilles en la poderosa mano del Señor, Él en su tiempo te exaltará. Amén. Y entonces esos encuentros marcaron pauta en la vida de este hombre. Y Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en esta hora, Dios, venimos delante de ti, Señor. Como dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre. Estamos psicológicamente desnudos, Señor, delante de ti, porque tú lo sabes todo. Pero tú no nos desechas por lo que hacemos, Señor. Porque tú estás esperando que nosotros nos arrepintamos. Pero muchas veces nuestra desobediencia nos ha llevado al cansancio emocional, Señor, al agotamiento emocional. Pero hoy, Dios, queremos arrepentirnos delante de ti, Señor. No queremos vivir vidas de manipulación, de engaño, Señor. Queremos ser íntegros delante de ti y de nuestras familias, Señor. Comprender el valor que esto tiene, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en esa integridad, Señor, a desechar toda raíz que ha dañado nuestra familia, Señor. Mira esta madre, cómo llevó a su hijo a engañar a su propio padre, Señor. Perdona el pecado del engaño, Señor. Porque muchas veces manipulamos, Señor, y hacemos cosas, Señor, creyendo, Señor, que jamás serán descubiertas. Pero tu palabra dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy pedimos perdón aún por los pecados de nuestros padres, Señor, que nos llevaron a nosotros, como esta madre, Señor, a hacer lo malo delante de ti. Perdónanos, oh Dios. Límpianos, Señor, con tu poderosa sangre. Lávanos de nuestros pecados. Gracias por la oportunidad que nos estás dando hoy, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Te alabamos y te bendecimos por esa oportunidad, Señor. Porque en ti, Señor, encontramos nuestro real tesoro, Señor. Amén. En ti encontramos la paz que nadie nos puede dar, Señor. En ti, Señor, está la bendición, Señor, de trabajar y poder ganar con nuestras manos el fruto de nuestro trabajo.
Que seamos una generación que determine poder bendecir y honrar tu nombre, Señor, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestra manera de actuar, Señor, con nuestra obediencia. Que encaminemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Señor, a obedecerte y amarte, Padre. Muchísimas gracias, Dios, en esta hora. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te bendecimos, Padre, te damos